Hola, buenas tardes. Hoy vamos a empezar este tema número 6 del programa. Es el que va a completar todo lo que estuvimos viendo hasta ahora, que tenía que ver con la forma en que están compuestos los medicamentos, y ahora vamos a ver cómo se administra ese medicamento a los pacientes, ¿sí? Las vías de administración. Eh, por eso le decía, esto ya los dibujos por ahí ya los fui poniendo en las proyecciones anteriores. En este material no tiene dibujos. Lo que sí estuve pensando que a lo mejor antes de subirle este material le voy a poner algunas imágenes como para que ustedes se orienten más fácil. Bueno, vamos a empezar entonces. Saco. Ahí está. Un medicamento es una sustancia química, esto para recordar, una sustancia química que tiene como finalidad prevenir, diagnosticar, aliviar o curar enfermedades. ¿Sí? Lo que estuvimos viendo en la primera clase y después repetimos en las otras clases también, ¿sí? Lo que tenía que ver con farmacodinamia, que era cuando hacía el efecto. Está formado por el principio activo y por las sustancias inactivas, que son los excipientes, los que le ayudan a dar forma. Recuerden para qué era, ¿sí? Para cuando el principio activo era muy pequeñito, entonces era suficiente material como para darle una forma, cuando tenía un sabor desagradable, cuando tenía un olor desagradable, ¿sí? Cuando era muy inestable, entonces se le va agregando los excipientes para estabilizarlo, para darle forma, para suprimir el olor, suprimir el sabor desagradable y demás. Siempre va a ser con esos mismos motivos. Y para darle una forma farmacéutica que sea la más indicada para los pacientes. Por eso ustedes van a ver que muchas veces los primeros medicamentos siempre van a aparecer en comprimidos, y después, una vez que se empieza a utilizar, empiezan a aparecer las variantes, ¿sí? Las gotas, los inyectables, los jarabes, ¿sí? Van incorporando. Además, por ahí, cuando estamos hablando, supónganse, un antibiótico de última generación, siempre van a venir en inyectables directamente. ¿Por qué? Porque al ser de últimas generaciones tienen un manejo dentro del hospital, dentro del sanatorio, ¿sí? Son intrahospitalarios. No es que alguien pueda ir a una farmacia y comprar para colocarse. Hay casos, por supuesto, cuando se externaliza a los pacientes. ¿Qué quiere decir? El paciente, por más que tenga una infección, es enviado a la casa y de todas maneras se le sigue aplicando el antibiótico, que viene únicamente en inyectable, ¿sí? Obviamente a través de una enfermera o alguien que le asista, que le atienda. Pero por eso, porque es un medicamento que está pensado para momentos más de crisis, no por una amigdalitis o por un dolor de oído, ¿sí? Entonces, eso a lo que se refiere es buscar la forma farmacéutica que sea más adecuada a un momento dado. Por eso también las emergencias. Las emergencias manejan todo inyectables, ya le había dicho en clases anteriores, y no van a manejar un amplio espectro de medicamentos, van a usar aquellos que son para emergencia. ¿Cuál va a ser? Una crisis asmática, que necesito que el paciente respire. Voy a necesitar, supónganse, en un problema cardíaco, ¿sí? Voy a tener, dependiendo cuál es el problema, la droga que necesite en ese momento. Voy a necesitar adrenalina, epinefrina, esas cosas que hacen como para reanimar a un paciente que digamos, dejó de latirle el corazón. Entonces, ese tipo de medicamentos también van a venir exclusivamente en inyectables, porque son para ese fin, ¿sí? De igual manera, digamos, cuando está pensado un medicamento como para pediatría, siempre va a venir más en versión jarabe también. Así que bueno, siempre piensen eso, que depende a qué paciente estoy queriendo suministrarle el medicamento, va a estar relacionada a esa forma farmacéutica. Bueno, principio activo o droga es la sustancia responsable de esa acción farmacológica, de la acción farmacológica. Y recuerden que el efecto es la manifestación de esa acción, ¿sí? La acción es apretar el botón de la luz. El efecto es que se prenda la lamparita.
¿sí? Hay que diferenciar eso, por más que después en la práctica ustedes hablen de efecto y de acción como una misma cosa, pero no es lo mismo. El efecto es la manifestación de esa acción, el resultado de hacer alguna acción. Y la acción es el mecanismo que tiene esa droga de poder actuar, ¿sí? Los famosos mecanismos de acción. Excipientes o sustancias inactivas son las sustancias que se le añaden al principio activo para facilitar esa elaboración del medicamento, como habíamos hablado. También le contaba un poquito de historia, que antes era todo en polvo, ¿sí? El farmacéutico se manejaba por sobrecitos, ¿sí? Una forma particular de doblar el papel que permite que todo lo que se coloque dentro no se escapa nada, ¿sí? Es parte del arte, digamos, de lo que significa preparar un medicamento. Con el tiempo y con la industria farmacéutica, obviamente eso fue dejado de lado y hoy tenemos toda la gran variedad que tenemos. Y siempre van avanzando más. Supónganse, ahora, por ejemplo, se está haciendo todo lo que tenga que ver la insulina, que es inyectable, pero que es traumático para el paciente por la cantidad de pinchazos que tiene que tener. Se está pensando, y mejor dicho, se está investigando, en una versión en aerosol, ¿sí? Para que se absorba a través del pulmón. ¿Por qué a través del pulmón? Porque el pulmón tiene una alta, gran cantidad, digamos, de superficie. Si yo pusiera todos los alvéolos es cada una de las pequeñas partes del pulmón, si yo lo desparramara, lo abriera, ¿sí? A esos alvéolos, llenaría una cancha de tenis. Así de grande es la superficie. Y para que ustedes tengan una idea, el pulmón sería como las hojas de un árbol, ¿sí? Se le llama árbol bronquial justamente porque tiene muy parecido lo que es un árbol dado vuelta, ¿sí? La parte del pulmón sería el follaje. Y así como si ustedes pegan una hojita al lado de la otra de un árbol, van a tener una gran superficie, lo mismo pasa con los alvéolos. Por eso, al ser una gran superficie, recuerden también la clase pasada, mayor va a ser la absorción que se tenga de ese producto. Por eso se está investigando el tema justamente de la insulina en aerosol. Bueno, vimos también esto, las formas farmacéuticas, la clase pasada. Esa disposición que le van a dar a ese medicamento, puede ser sólidas, semisólidas, líquidas, en spray. Vimos que la nueva bibliografía ya habla de la parte transdérmica, que es todo lo que sean los parches, pero en la bibliografía más vieja ustedes van a encontrar siempre todo lo que sean los parches dentro de la clasificación de sólidas, ¿sí? O sea que cualquiera de las dos está bien para mí, digamos, se entiende. Bueno, y esa gran variedad de cosas que se tiene permite justamente llegar a aquellos clientes o pacientes, ¿sí? Por ahí más difíciles. Las gomas de mascar, ¿sí? Por ejemplo, la nicotina, los chicles de nicotina, los chicles para adelgazar, ahora las gomitas para los chicos que tienen vitaminas, ¿sí? Entonces es una forma de que el niño jugando esté ingiriendo el medicamento y no se da cuenta, ¿sí? Comiendo una gomita, no se dé cuenta que está siendo suministrado de esas vitaminas. Bueno, esto todo lo habíamos visto en la clase pasada. Las semisólidas, recuerden, pomadas, geles, cremas, todo tiene que ver con la consistencia que tiene esa forma farmacéutica, ¿sí? Cuanto más sólida va a ser más tirando a pomada, y las pomadas normalmente quedan en la superficie, son más protectoras y emolientes. ¿Qué quiere decir? No se van a absorber, van a actuar en la superficie. Ahora, a medida que van quedando más acuosas, ¿sí? Van permitiendo el pasaje a través de la piel y se absorben. Por eso tenemos antibióticos, tenemos analgésicos de uso dermatológico. Hay varias propagandas en los medios de comunicación de diclofenac en gel, ¿sí? Que actúa más rápido, dice, que tomarse un comprimido. Bueno, tiene que ver con esto, con la posibilidad de darle a esa forma farmacéutica un uso que sea bien recibido. Los anestésicos en spray, que usan mucho los deportistas cuando tienen una lesión, se rocían, digamos, con esos productos. Las líquidas, las emulsiones, las soluciones, las gotas, los inyectables, los colirios, los aerosoles, los jarabes, ¿sí? Aerosoles acá lo toman como aquellos que tienen líquidos.
Recuerden que vimos la clase pasada que los aerosoles pueden tener líquido dentro de ese gas, ¿sí? Los aerosoles se basan en el gas propelente. ¿Qué quiere decir? El gas que empuja. ¿Sí? Si tiene líquido, va a empujar una nube de líquido. Y si tiene polvo adentro, va a empujar una nube de polvo. ¿Sí? Cualquiera de los dos se considera un aerosol porque tiene el aire comprimido que lo empuja. Bueno. Se me va para el otro lado. Bueno, 5 correctos de la administración de medicamentos. ¿Qué quiere decir estos 5 correctos? Quiere decir que son 5 cosas que tengo que tener en cuenta en el momento de evaluar la administración a un paciente y la tengo que hacer bien. Del éxito del tratamiento va a depender que estos 5 puntos se hayan hecho correctamente. Primero, el paciente correcto. Aunque suene raro, no todos los pacientes a veces llegan a dar con el médico tratante que le va a solucionar el problema. Muchas veces se confunden los diagnósticos, ahora hay cada vez más enfermedades nuevas, enfermedades raras, las que se le llama enfermedades raras, y que genera que el diagnóstico final del paciente tarde en llegar, ¿sí? No sé si les conté a ustedes, creo que sí. Tengo una amiga que estuvo internada 2 veces en terapia intensiva con un virus y nunca pudieron averiguar qué virus era. ¿Sí? 2 veces entró en terapia intensiva que quedó más grave, bueno, después estuvo bastante tiempo internada. Así que se van probando, ¿sí? Cuando no se sabe se va probando, cuando no es muy cierto el diagnóstico, daba todas las características como que fuera una mielitis transversa, se llama una enfermedad, y uno de los puntos no coincidía. Iban por otro lado, le hacían los análisis, buscaban si era un citomegalovirus, si era esto, si era lo otro, no encontraron nunca qué era. ¿Sí? Lo que sí estuvo bastante complicada y tuvo secuelas, quedó con secuelas hasta el día de hoy. O sea que muchas veces el paciente correcto se da cuando el profesional está preparado. El profesional tiene un amplio conocimiento sobre el tema. El profesional investiga, por eso es tan importante, digamos, que ustedes, como paciente, ¿no? Como paciente, llegar y estar en manos de profesionales que verdaderamente tengan ganas de capacitarse. Les conté que mi hijo mayor es discapacitado, tiene una alteración de la línea media, y nunca los profesionales que lo trataban acá, fue el primer caso acá en Misiones, nunca sabían, ¿sí? Nunca sabían, siempre yo era la que le tenía que explicar qué era el problema, cómo era, qué resultados tenía y demás. Hasta que me derivaron a una endocrinóloga, porque tenía alteraciones, al tener alteración de la línea media, tiene problemas con las glándulas, ¿sí? Con las hormonas. Y a partir de ahí me encontré con esta profesional que cuando le dije el diagnóstico, ella sola me dijo, esos casos son así, 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 y me dio todas las características que yo siempre daba a los médicos para orientarle. Así que el diagnóstico, Lucas, me lo dieron en Buenos Aires, y después me dieron, digamos, porque acá era el primer caso y nadie sabía, y después me completaron el diagnóstico familias con el mismo problema de Venezuela. Así que fíjense lo que tuvimos que recorrer para tener un cuadro completo de lo que era el estado de él. Así que bueno, por eso le digo, el paciente correcto muchas veces tiene que ver con nuestro conocimiento, ¿sí? Así que eso es parte de lo importante. Después, la hora correcta. ¿Qué quiere decir? A tiempo. Empezar un tratamiento cuanto antes. Una vez que está el diagnóstico, empezar cuanto antes el tratamiento. ¿Para qué? Para evitar complicaciones. Supónganse que estoy con un cuadro viral, ¿sí? Tratar ese cuadro viral antes que se complique con alguna bacteria dentro del hospital, por ejemplo, ¿sí? El riesgo de tener de contagiarse con una bacteria en un sanatorio, en un hospital, es alto, ¿sí? Entonces, bueno, siempre las que son enfermedades virósicas se trata de tener o aislados en un pabellón, aislados en un lugar, así como ahora con el COVID, que ellos están aislados completamente, los pacientes,
para evitar, digamos, que se agrave el cuadro sin necesidad. El medicamento correcto, ese es otro de los temas, ya lo vimos un poquito cuando hablamos de los medicamentos primera línea, segunda línea. ¿Cuál era la primera línea? Aquella droga que es la más indicada o la más recomendada por la práctica para esa enfermedad. No tiene que ver con laboratorios más conocidos, menos conocidos, no se refiere a eso. ¿Sí? Medicamentos de primera línea se llaman aquellos que son utilizados o recomendados por la COMRA como los más indicados en ese caso. ¿A todos le va a dar buen resultado? No. Hay un porcentaje de los pacientes que ese medicamento no le va a servir. Por lo tanto, ahí vamos a la segunda línea, ¿sí? A eso se refiere con las líneas de los medicamentos. Por ejemplo, para la sífilis está indicada la penicilina. Entonces, vamos a la penicilina. ¿Qué pasa si el paciente no puede porque es alérgico a la penicilina? Bueno, voy a la clindamicina, voy a otro antibiótico que esté indicado. ¿Sí? A eso se refiere. La dosis correcta, otro tema también. Recuerden que la dosis también tenía que ver con la toxicidad. ¿Se acuerdan? La concentración mínima, la concentración máxima, este espacio que me queda se llama ventana terapéutica, ¿sí? Si yo acumulo las dosis, acorto el tiempo de tomar, esas dosis se van acumulando y va aumentando el riesgo. Por eso siempre, sobre todo en el tema de los antibióticos, cuando tiene horarios para tomar un comprimido cada 8 horas, es a rajatabla, o lo más a rajatabla que pueda. ¿Sí? No es que, bueno, ay, no tomé, no, está durmiendo la criatura, déjale, toma cuando se despierta, no, porque se rompe esa continuidad y si baja menos, la bacteria puede hacerse resistente. Si sube, ¿sí? Mucho, puede ser tóxico. Hay algunos antibióticos que generan ototoxicidad, ¿sí? Pueden provocar sordera. Así que hasta, digamos, un antibiótico tomado mal puede causar problemas. Puede causar también problemas gástricos, problemas intestinales. Por eso siempre después de un tratamiento largo de antibióticos, mucha gente tiene colitis. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el antibiótico mató toda la flora intestinal. ¿Sí? Ahí hay que esperar o reponer artificialmente, que hay productos para reponer la flora intestinal, o bien hay que esperar con el tiempo que se recupere el intestino. Bueno, y por último, la vía de administración correcta. ¿Qué quiere decir eso? Usar ese medicamento en aquel paciente que de la manera que lo necesite. Si son pacientes que, por ejemplo, como le decía, tienen problemas de cirrosis, el hígado tienen dañado, tienen hepatitis, le pasa algo a la parte digestiva, tiene síndrome de Crohn, que es una colitis extrema, ¿sí? Todo lo que tome va a pasar rápidamente, no se va a absorber. Entonces, en esos casos no me sirve la vía oral. Tengo que ir a una vía inyectable, así como en un caso de emergencia. Entonces, la idea es que se tengan en cuenta estos 5 principios, que son los que, si estos 5 principios están bien, el tratamiento es un éxito, ¿sí? Si falla es porque algo en todo esto está fallando. A veces es el paciente que no cumple, pero a veces es el tratamiento que no corresponde. Hay de todo. Y otra de las cuestiones que los médicos también tienen que entender, que el paciente miente. ¿Sí? Hay que tener en cuenta eso también. ¿Toma algo más? No, no tomo nada. Y se está tomando un montón de cosas. ¿Sí? Es normal, digamos. Bueno. Vamos a ver 2 tipos de vías de administración, las indirectas y las directas. ¿Qué quiere decir directas? Directamente en sangre. Ya se imaginan que es inyectable, ¿sí? Ahora, las indirectas quieren decir, o mediatas o naturales, quiere decir que van a pasar por un medio, ¿sí? Eso es lo que significa. Son mediatas. Y van a ir, digamos, a través del tracto digestivo, a través de la piel, a través del pulmón, van a llegar a la sangre eventualmente, ¿sí? Y las
directas son las que directamente se aplican en sangre. Vamos primero a las indirectas. Dice, el fármaco se absorbe a través de la piel o de las mucosas para ingresar en el organismo. Algunos llegan a sangre, se distribuyen a todo el cuerpo. Otros ejercen su acción de forma local o superficial, un efecto tópico. ¿Qué quiere decir todo esto? Un efecto local, cuando yo uso un aerosol, ¿sí? El efecto lo hace, por más que se absorba después en sangre, pero el efecto va a ser en el pulmón principalmente. Si yo me aplico un corticoide en la piel, va a tener un efecto local de desinflamar esa piel, pero también parte se va a absorber y va a llegar a sangre, ¿sí? La enteral se refiere a la parte digestiva. Enteral viene de entérico, que es intestino, ¿sí? Si ustedes prestan atención, desde la boca hasta el ano es todo una como un gran intestino, ¿sí? Solo que en la parte del estómago se ensanchó y tiene una característica principal que es segregar ácido. Pero es todo un tubo, por eso se le llama tubo digestivo, ¿sí? Todo va a ser un tubo. Bueno, ahí tenemos la oral, o sea, toma un comprimido y pasa a el estómago, después pasa al intestino. La sublingual, debajo de la lengua. ¿Por qué se utiliza ese medio? Porque hay muchos vasos sanguíneos en la zona de la boca, ¿sí? Y eso hace que se absorba rápidamente. No es grande la absorción, no es gran cantidad de droga que se va a absorber, pero sí para un caso de emergencia como para empezar, ¿sí? Por ejemplo, la nifedipina cuando viene un paciente con un problema cardíaco. La nitroglicerina cuando está con un problema de angor, de dolor de corazón. Entonces, en esos casos, digamos, se usa la sublingual. ¿Cuál es la idea del sublingual? Es que la droga quede ahí debajo de la lengua, que no se lo trague por la saliva, porque una vez que lo tragaron ya no sirve, sino que tratar de dejar mayor cantidad de tiempo posible y que los vasos de ese lugar, las venas de ese lugar puedan ir absorbiendo la droga. Bueno, la rectal, les decía en la clase pasada también, que se usa mucho, sobre todo en los pacientes inmovilizados, en aquellos pacientes de viejitos, supónganse, pacientes muy grandes, que la parte digestiva tienen algún tipo de inconveniente, entonces pasa a través del intestino. En esos casos no tenemos el primer paso hepático, o sea que hay mucha parte de esa droga, les puedo colocar menor cantidad de droga porque se pierde menos droga. La inhalatoria, como le decía, tiene un efecto local, ¿sí? Pero a partir de ahí se absorbe y va a sangre. La tópica, todo lo que sea piel, cutánea, la piel, oftálmica, el ojo, ótica, el oído, la nasal, la nariz, la bucal, algo de colocar en la boca, ¿sí? La vaginal y la transdérmica, ¿sí? Transdérmica, los parches. Eso es todo lo que tiene que ver que esté en contacto con piel o con mucosa. ¿Cuál es la diferencia entre piel y mucosa? La piel tiene pelos, ¿sí? Y la mucosa no. Entonces, bueno, me dicen bueno, es pelado. Bueno, el pelado, ¿sí? No tiene pelos porque perdió ese bulbo piloso, pero la cabeza es piel, ¿sí? Mucosa sería el interior, ¿sí? Todo nuestro interior, que sería piel que rodea a los órganos. ¿Qué fue eso? Bueno. Cierren los micrófonos. Vamos a la vía de administración oral. Dice, el fármaco se introduce en la boca y se traga. Luego se absorbe en el estómago y en el intestino delgado, desde donde pasa a la circulación general para producir un efecto sistémico. ¿Sí? O sea, lo que vimos hasta ahora, varias veces le repetí el circuito que hace. De la boca pasa al estómago, del estómago pasa al intestino, del intestino va a sangre, va al hígado, del hígado vuelve a ir a sangre, va al corazón, del corazón va al pulmón,
vuelve del pulmón y ahí el corazón lo expulsa a todo el cuerpo. Tiene que hacer todo ese circuito para poder llegar a estar en la circulación general. Es la más utilizada, es cómoda, es fácil, ¿sí? Permite la autoadministración, o sea, yo sola puedo sacar un comprimido y tomar, siempre y cuando no haya problema para tragar, ¿sí? Y siempre y cuando el paciente esté consciente. No se le da nunca ni líquidos ni sólidos a un paciente que no responda, ¿sí? ¿Por qué? Porque la pastilla los puede ahogar, o el líquido también. Los medicamentos que se administran por vía oral suelen tomarse con una cantidad suficiente de líquidos, generalmente agua o leche. Lo más recomendado siempre es agua, ¿sí? ¿Por qué? Porque hay muchos medicamentos que intervienen con la leche. Así que siempre va a ser más recomendado el tema de agua. Y como les conté también en el curso, incluso hay algunos medicamentos que se pueden tomar con Coca-Cola. ¿Por qué? Porque necesita que haya acidez y la Coca-Cola tiene ácido fosfórico. Así que ese, por ejemplo, es un antimicótico, el ketoconazol. Pero en general, ¿qué voy a hacer? Voy a tomar con agua. Por ejemplo, el hierro en los chicos, si se toma hierro con agua, no se absorbe prácticamente. ¿Qué tengo que tomar para que ese hierro se absorba? Tengo que tomar jugo de naranja. ¿Sí? No es cualquier cítrico, no puedo tomar pomelo, no puedo tomar limón, es jugo de naranja. El pomelo tiene una particularidad que potencia los efectos, ¿sí? Ese citocromo P450 que habíamos visto, que todo pasaba por ese complejo de enzimas en el hígado, se encarga más del pomelo y deja, ¿sí?, al medicamento libre. Y recuerden que el medicamento, cuando estaba libre, ejercía su acción, ¿sí? Cuando se unía con alguna proteína, quedaba inactivado. Así que al estar el hígado ocupado con el pomelo, eso hace que potencie el efecto de cualquier droga que se esté tomando. A veces se puede tomar con pomelo cuando yo lo que estoy queriendo es potenciar el efecto, ¿sí? O sea que siempre, por eso salvo que el médico busque algún efecto en particular, siempre lo mejor es agua, ¿sí? Uy, no me mueve el... Bueno, ¿qué decíamos de las ventajas? Las ventajas es segura, es cómoda, es fácil de usar, es bien aceptada por los pacientes, ¿sí? Porque a los inyectables normalmente la gente le tiene más miedo. No produce temor ni ansiedad. Hay gente que se enferma cuando tiene que pensar que le van a aplicar una inyección. Es económica, suele ser la más barata de todas. No necesita técnicas específicas ni aplicadores especiales, por ejemplo, digamos, las aerocámaras en los aerosoles o un aplicador en la parte genital, ¿sí? No se necesita nada extra. En caso de intoxicación se puede provocar el vómito, realizar un lavado de estómago o utilizar sustancias que impidan la absorción del medicamento. Los famosos los tóxicos y los contras, ¿sí? Las antitoxinas que se le agregan precisamente para que no pueda hacer efecto. Se unen, ¿sí?, los dos y forma, como habíamos visto en la clase anterior, también, no, en farmacocinética, que me forma un compuesto que no se absorbe y es fácil de eliminar. Bueno, a veces no es recomendable, no va a haber nada tan ácido, digamos, que sea algo corrosivo, como para no poder provocar el vómito. Pero en muchos casos el vómito no está indicado. ¿Por qué? Porque si es algo corrosivo, supónganse tomé nafta, ¿sí? Me estoy queriendo suicidar, tomé nafta. O a veces una criatura haciendo, digamos, una travesura. No es bueno, digamos, hacerle que vomite. ¿Por qué? Porque nuevamente esa sustancia corrosiva va a pasar y daña mucho toda la parte del esófago y la boca. O sea que en esos casos siempre va a ser mejor un lavado gástrico,
que ahí, bueno, se hace ya en los sanatorios, en los hospitales, y bueno, y le colocan por sonda una gran cantidad de líquidos que neutralizan a ese producto y lo eliminan más fácilmente. Pero estos serían los casos de emergencia. Bueno, ¿qué inconvenientes tiene? Es lenta, o sea que no me sirve para una emergencia. Algunos medicamentos producen irritación gástrica, sobre todo lo que tenga que ver con los analgésicos, ¿sí? Por eso los abuelos, sobre todo, que toman bastante diclofenac, siempre tienen problemas gástricos, ¿sí? Tienen problemas de acidez. Algunos fármacos no se absorben bien en el aparato digestivo, ¿sí? ¿Por qué? Porque a veces por la característica del paciente, por alguna enfermedad, ¿sí? Que ya tengan, a veces por las conductas alimenticias que tiene el paciente también, ¿sí? O sea que todo eso me va afectando cada vez que yo ingiero un medicamento. Las interacciones que tiene, interacciona, recuerden, con el pomelo, interacciona con alimentos, interacciona con el alcohol, interacciona con otros medicamentos que estoy tomando. ¿Por qué? Porque todo pasa por ese citocromo P450 que está en el hígado y que no puede encargarse de todo, ¿sí? Entonces cuando colapsa, cuando no puede encargarse de todo, es donde empiezan a aparecer las interacciones. Algunas interacciones de medicamentos son buenas, ¿sí? Potencian el efecto, y hay otras que son muy malas, ¿sí? Pueden provocar incluso hasta la muerte. Por eso son de tener cuidado. No se pueden administrar en caso de disfagia. Disfagia significa dificultad para tragar, ¿sí? Vómitos en personas inconscientes o que no colaboran. En el caso de los vómitos, no se da por vía oral porque si vomita al poco tiempo, perdimos el medicamento, ¿sí? A eso se refiere. En personas inconscientes no se da porque no tienen la capacidad de deglutir, ¿sí? Si yo le coloco algo sólido o algo líquido en la boca, posiblemente vaya al pulmón, ¿sí? Porque no tiene, si está inconsciente, no tiene el reflejo de tragar. Ustedes van a ver siempre que un paciente que está inconsciente babea, ¿sí? ¿Por qué? Porque no tiene el reflejo de tragar. O que no colaboran, el que no quiere tomar, ¿sí? Y tiene en la boca y no traga, pasa con los chicos, también se vuelve difícil. Tampoco en intervenciones del estómago o intestino, ni en el caso de mala absorción gastrointestinal. Si hay intervención, o sea, si el aparato, ¿sí? Si el tubo digestivo está en algún lugar con algún tipo de cirugía, no se puede dar nada por vía oral, ¿sí? Y cuando hablamos de una mala absorción gastrointestinal, muchas veces tiene que ver con estas enfermedades crónicas, como el síndrome de Crohn, que es justamente un problema del intestino para poder absorber, y eso genera que constantemente estén con colitis y constipaciones, ¿sí? Pasan de un punto al otro. Los dos son malos, ¿sí? La colitis porque elimina cualquier cosa que haya y no permite la absorción, y cuando se obstaculiza, cuando se tranca, esas materias fecal que se endurecen en el interior pueden causar la muerte del tejido, ¿sí? Y en esos casos únicamente cortando esos pedazos de intestino tiene solución. O sea, a tiempo, como decía las premisas, agarrado a tiempo tiene solución, ¿sí? Si me paso en el tiempo, no. Uy. Vamos a la vía de administración rectal. El medicamento se introduce en el recto a través del ano y puede actuar a nivel local o absorberse para producir efectos sistémicos. Normalmente todo lo que tenga que ver a nivel local tiene que ver, por ejemplo, con las hemorroides, puede tener que ver para estudios, ¿sí? Muchas veces se le hace enemas y demás al paciente para poder después hacer una exploración diagnóstica. ¿Qué quiere decir? A través de un aparato voy a buscar a ver qué problema hay en ese intestino. Puede ser búsqueda de hemorroides, puede ser búsqueda de divertículos, puede ser búsqueda de tumores, ¿sí? Es alta la cantidad de cáncer
rectal justamente que hay, digamos. Así que muchas veces un dolor o una presencia rara en una radiografía o en una ecografía puede derivar a que, bueno, hagamos una tomografía para poder ver qué pasa. Si con esa imagen tampoco clarifica, no queda otra que hacer la exploración y buscar, ¿sí? Poner una camarita dentro y buscar a qué se debe ese dolor o lo que sea. La forma farmacéutica más utilizada son los enemas y los supositorios. Bueno, me pasé el otro. Se utiliza con frecuencia en lactantes y en aquellas situaciones en las que está contraindicada la vía oral. Bueno, les decía que normalmente este se va a usar en lactantes, en aquellas personas que están, en las cuales está contraindicada la parte oral, o sea, que en aquellos que tengan algún tipo de operación, algún tipo de proceso cancerígeno, ¿sí? Para eso normalmente se trata de evitar que vaya cualquier tipo de alimentación o lo que sea hacia la parte intestinal. Bueno, entonces los más utilizados siempre van a ser los enemas, los supositorios o demás. Uy. Ventajas: no es dolorosa, la absorción es más rápida que en la vía oral porque es más, no tiene que pasar por todo el estómago, ¿sí? Entonces directamente entra al intestino y se absorbe igual. Está indicada en situaciones en las que no se puede usar la vía oral y en situaciones en las que el fármaco se inactiva en el estómago o en el intestino delgado. El recto es parte del intestino grueso, es el último tramo del intestino grueso. Así que, bueno, en ese caso siempre, digamos, está exento de todo lo que sea el ácido que acompaña el estómago y gran parte del intestino. Toda la primer parte del intestino fino se llama duodeno, el que está conectado con el estómago, y ese justamente tiene una alta acidez porque es el que recibe lo que viene del estómago, ¿sí? Cuando nosotros ingerimos alguna comida o algo, el estómago primero lo va a digerir. ¿Qué quiere decir? Lo desarma. Y va a pasar al intestino, no pasa algo sólido, ¿sí? Salvo que no, por algún motivo no se pueda disolver en ese ácido. Y eso que va a pasar al intestino se llama quimo, ¿sí? Que es una mezcla líquida de esa comida con ácido y demás, que es lo que el intestino va a tratar de ir neutralizando y absorbiendo. Bueno, entonces cuando no se puede por la boca, vamos por el recto. ¿Qué inconvenientes tiene? Es incómoda para muchas personas, ¿sí? Algunas personas no tienen ningún tipo de problema con esta administración, pero hay otras que sí. Entonces eso va a depender también mucho que el paciente quiera o no. La absorción, un bebé no puede quejarse, ¿sí? El tema son las personas mayores. La absorción es irregular e incompleta debido a las heces y a las bacterias intestinales. ¿Qué quiere decir eso? Que si yo estoy constipada, supónganse, y tengo mi recto con mucha materia fecal, no va a dar espacio para que ese intestino absorba el medicamento, ¿sí? Entonces, a eso se refiere con que va a depender de la materia fecal que haya en el lugar. Y también la flora intestinal, ¿sí? Para que se absorba el medicamento tiene que haber una determinada flora intestinal, las bacterias buenas. Nuestro intestino está lleno de bacterias, la vagina también está llena de bacterias, pero bacterias buenas, ¿sí? Que están en una concentración dentro de los límites normales, solamente cuando sale de ese rango normal es donde puede causar algún tipo de problema. Y cuando nosotros tomamos un exceso de antibiótico, muchas veces esas bacterias buenas del intestino también se eliminan. Entonces eso es lo que hace también que altere la absorción de un medicamento. Bueno, no puede utilizarse en caso de diarrea porque no estaría el medicamento el tiempo suficiente en el intestino como para poder absorberse.
Se dificulta o impide su uso en caso de fisuras anales o hemorroides inflamadas. ¿Por qué? Porque hay muchos de los medicamentos que se utilizan por vía rectal, que, como el diclofenac, que de por sí ya tiene una particularidad que es irritante. Si estamos hablando que una persona tiene hemorroides, se refiere a que tiene estrangulado, ¿sí? Imagínense los chichones de las bicicletas, ¿vieron alguna vez esos chichones que se le hacen a las cámaras? Una hemorroide es una estrangulación, ¿sí? Sale de su formita habitual y se estrangula. Cuando yo uso un irritante, esa piel está muy finita y esa piel se puede romper. Por eso cuando hablamos de hemorroides inflamadas hay que tener cuidado con la medicación justamente para que no empeore, ¿sí? Porque un sangrado por hemorroides depende del tamaño que tenga esa hemorroide y la lesión que haga también puede ser peligrosa. Bueno, y fisuras anales tiene que ver justamente, supónganse, después de una violación, una persona que es violada. No voy a usar medicamentos rectales cuando la persona fue violada, ¿se entiende? Entonces, porque esas fisuras, en lugar de permitir que ingrese el medicamento por la mucosa normal, va a ingresar por esas fisuras que es totalmente distinto, ¿sí? O pueden ser irritantes para el tejido y evitar que se cicatrice. Siempre cuando hablamos de algún corte, siempre tiene que ser lo más limpio posible ese corte para permitir que se vuelvan a pegar los tejidos, ¿sí? Supónganse que a un paciente le corto, le voy a coser, ¿sí? Le corto, pero le pongo en el medio, le pongo algo graso, ¿sí? Y ahí coso. Por más que esté cosido, el día que saco los puntos se despegó, ¿sí? Lo que tiene que hacer es estar lo más limpio posible los dos tejidos musculares para que cuando yo lo ponga en contacto se peguen, ¿sí? Como cualquier cicatriz, digamos. Bueno, algunos fármacos provocan estreñimiento o diarrea, entonces esas son las interacciones. Si yo voy a usar un supositorio, no tengo que usar ningún medicamento ni que genere estreñimiento ni que genere diarrea, ¿sí? Bueno. La técnica de administración, ya les puse la imagen en la otra clase, de costado, ¿sí? Hacia el lado izquierdo del paciente para que el recto quede en mejor posición. Después cuando veamos la parte digestiva le voy a mostrar bien, digamos, cómo está distribuido el intestino para que ustedes lo entiendan más fácil. Pero siempre del lado izquierdo, la pierna superior, la pierna que queda arriba, doblada. Ustedes busquen los dibujitos, van a encontrar todo esto. Y a partir de ahí, digamos, colocar el supositorio y esperar un tiempo hasta que ese supositorio avance. El recto tiene una contractura que va a empujar al supositorio hacia adentro. Y bueno, esa es la pierna derecha ligeramente flexionada porque es la pierna que me queda arriba, ¿sí? O sea, siempre recuerden del lado izquierdo. Bueno, extraer el supositorio, lubricar, ¿qué quiere decir? Mojar, ¿sí? Para permitir que resbale más fácil. Separar las nalgas, introducir el supositorio a través del esfínter anal hasta que penetre completamente. Sí, o sea, no tiene mayores secretos. Esa posición permite que me coloque yo sola. Muchas veces el paciente no puede hacerlo, ¿sí? Y necesita que una enfermera, que otra persona le coloque el supositorio. Y de esta manera, digamos, es prácticamente que todos pueden colocárselo. Bueno, porque el brazo llega más fácil, ¿sí? Porque sería lo mismo que estirar mi brazo para limpiarme la cola con papel higiénico. Entonces, si yo quiero llegar, supónganse que estoy acostada boca arriba y quiero llegar entre mis piernas hasta el ano, no llego, ¿sí? Entonces, por eso, en esa posición queda acomodado el intestino y queda mi mano llegando, digamos, hacia la zona sin ningún tipo de inconveniente. Bueno, el supositorio debe introducirse por el extremo plano, lo que le conté cuando vimos las formitas, ¿sí? De forma que cuando el ano se contrae, se impulsa hacia el interior. Apretar las nalgas hasta que desaparezca la sensación de defecación. ¿Por qué? Por estimulación. Es lo mismo que pasa a los bebés cuando le colocan los supositorios de glicerina.
al tocar la zona va a generar el reflejo de defecar, de hacer caca, ¿sí? Entonces, cerrar el esfínter, apretar el esfínter anal. Esfínter se llama a los músculos que son anillos, ¿sí? La boca es un esfínter, ¿sí? Puedo cerrar. El ano es un esfínter, puedo cerrar. El ojo es un esfínter, puedo cerrar. Entonces, cerrar, apretar el esfínter anal para que ese medicamento avance, hasta que yo dejo de sentir. ¿Sí? ¿Por qué? Porque se va a empezar con la temperatura del intestino, se va a empezar a derretir ese supositorio y va a pasar la sensación. En caso de lactantes y menores, para evitar la expulsión, la técnica debe realizarla un adulto. No sé si alguna vez prestaron atención, pero los supositorios de los bebés son largos, los supositorios de los grandes son pequeños. Los de los bebés son finitos pero largos. ¿Por qué? Porque es para sujetar, ¿sí? No se le coloca el supositorio completo y tampoco es este efecto de que se tiene que ir hacia adentro. Se coloca una parte de ese supositorio y se sujeta justamente porque cumple esas dos funciones, lubrica y estimula para que el bebé tenga ganas de hacer caca. Uy, se me va para el otro lado, no sé por qué está tan loco. Ahí está, no, ese ya estaba. Ahí está, no voy a hacer más con el mouse. Bueno, vamos a la vía sublingual. Ahí saco el graf de arriba. El medicamento se deposita debajo de la lengua, donde se disuelve y se absorbe, pasando directamente a la circulación sistémica y evitando el paso hepático. O sea, se va a absorber de ahí a raíz de que tiene un montón de arterias y de venas la zona. Cuando ustedes se lastiman, la boca sangra mucho, ¿sí? Y eso se debe a la gran irrigación que hay, sobre todo debajo de la lengua, donde están también las glándulas, ¿sí? Salivales. Cualquier cosa que ustedes coloquen debajo de la lengua va a aumentar la salivación, eso dificulta porque lo que tengo que tratar es no tragar, ¿sí? Y tratar de mantener la mayor cantidad de tiempo posible para que le dé tiempo al medicamento que pueda pasar hacia la circulación sistémica, hacia las venas. No se absorbe muy poco, ¿sí? Pero lo que se absorbe no se pierde por el camino porque no va a pasar por el hígado. Los efectos del fármaco aparecen con rapidez debido a que la zona sublingual es una zona muy vascularizada. Vascularizada significa venas y arterias, y el fármaco se absorbe a gran velocidad, ¿sí? Por eso se usa en emergencias. ¿Qué ventajas tiene? Es fácil, permite la autoadministración, yo sola me puedo colocar, la absorción es rápida, es útil en emergencia, ¿sí? ¿Qué inconvenientes tienen? Pocos fármacos se pueden suministrar, poca superficie de absorción, ¿sí? O sea que es para pequeñas cantidades, se absorbe en pequeñas cantidades, puede provocar irritación de la mucosa, ¿sí? Dependiendo qué tipo de producto es, puede irritar la zona, dar alergia, incluso si el paciente es alérgico. Puede aumentar esa salivación y la deglución del fármaco, lo que conlleva una pérdida de la eficacia, porque la idea no es que yo lo trague, ¿sí? La idea es que yo lo tenga debajo de la lengua. Vamos a la inhalatoria, al pulmón. El medicamento se administra a través de la nariz o la boca y alcanza las vías respiratorias, ¿sí? A través de la nariz alcanza las vías respiratorias altas, que quiere decir de pecho para arriba. A través de la boca, una mayor cantidad del fármaco alcanzará los pulmones, ¿sí? ¿Por qué? Porque no tiene que hacer todo el recorrido por la nariz, ¿sí? Ir hasta el pulmón. A partir de ahí, la faringe, ¿sí? La faringe es común a los dos, a la parte digestiva y a la parte respiratoria. Después de ahí, después de la tráquea, se van a dividir. Hay dos tubos,
¿sí? Uno va al estómago, el otro va al pulmón. Esos dos tubos están separados por una membrana que va cerrando cualquiera de las dos. Ustedes no pueden respirar y tragar al mismo tiempo, porque se ahogan, ¿sí? Y es porque esa membrana no sabe cuál de los dos lados tapar, ¿sí? Queda ahí fluctuando y ahí es donde, supónganse, están tomando algo, alguien dice algo gracioso, se ríen y va líquido al pulmón, o va algún tipo de comida al pulmón. Así que eso es porque falla, digamos, esta separación. Normalmente, entonces tragamos, después ingresa el aire. Los fármacos administrados por vía inhalatoria pueden ejercer una acción local sobre la mucosa respiratoria o absorberse hacia la circulación. Un broncodilatador va a actuar ahí, parte también va a ir a circulación, y algún otro medicamento, supónganse un antibiótico, ¿sí? Que puede usarse también si hay algún tipo de infección pulmonar. Se utiliza principalmente para las enfermedades respiratorias, asma o bronquitis. Bronquitis es inflamación del bronquio, ¿sí? El bronquio son los dos primeros ramales que sale de esa laringe, ¿sí? La laringe es la que va a comunicar hacia el pulmón. Pero esa laringe se divide en los primeros bronquios. Después vienen los bronquiolos. Yo les comparaba con un árbol, ¿sí? Ponemos el árbol pata para arriba. La boca es la raíz, el esófago no, la laringe es el tronco. Los bronquios van a ser las primeras ramas que le salen, los bronquiolos van a ser las ramitas más chiquititas, hasta que llegamos a los alvéolos, que son las pequeñas partes del pulmón, que serían como las hojas, ¿sí? Por eso se lo compara como un árbol bronquial. Bueno, bronquitis es entonces cuando se inflaman esos bronquios y no permite el paso por el interior del aire. Resultado, no puedo respirar. Los dispositivos utilizados son los inhaladores y los nebulizadores. Es muy importante que el paciente sepa cómo manejar el inhalador, ya hablamos la clase pasada. Se puede administrar con cámaras espaciadoras o aerocámaras para facilitar su uso, o mezclado con oxígeno mediante una mascarilla con nebulizador. Esto mezclado con oxígeno se da también mucho en los casos de emergencia, cuando llega un paciente asmático con un cuadro de emergencia. Mientras que le están suministrando oxígeno, la mascarilla tiene un dispositivo donde se puede colocar también, va a venir el cañito del oxígeno y se puede colocar el medicamento como el salbutamol, que entonces a medida que vaya avanzando el oxígeno va a ir yendo también el broncodilatador. ¿Por qué se suministra este oxígeno? Cuando nosotros tenemos baja concentración de oxígeno en nuestro cuerpo, las células no pueden funcionar, ¿sí? Entonces, cuando le ponen el detector, ¿vieron? A ver si tengo acá, no tengo a mano. El detector de oxígeno en sangre, de saturación de oxígeno en sangre, le mide que está por debajo de 91, estamos hablando de que están en una hipoxia, que quiere decir poco oxígeno en sangre, ¿sí? Ya menos de 86 ya está hablando de un cuadro verdaderamente más grave. Ahora, ¿por qué es esto? Porque si le va poco oxígeno a cualquiera de los tejidos, pero principalmente al cerebro, se genera daño, ¿sí? Por eso en esos casos de emergencia, cuando está muy bajo el oxígeno en sangre, se le coloca automáticamente ya el oxígeno para que empiece a incorporar con el poco aire que va a empezar a entrarle a los pulmones, que ya obtenga una gran concentración de oxígeno. Por eso hoy los gases, como el oxígeno, se consideran hoy medicamentos, ¿sí? Son gases medicinales, porque van a ir tratando, aliviando la enfermedad de la hipoxia, bajo oxígeno en sangre. Bueno, ¿qué ventajas tienen? Tiene rapidez en los efectos locales en el pulmón y sistémico, por eso se está investigando el tema de la insulina por vía pulmonar. El área de absorción es amplia y vascularizada, es amplia, imagínense una cancha de tenis, es ancha, ¿sí? Y vascularizada, tiene muchas venas y arterias. Se pueden usar dosis pequeñas, no es necesario usar dosis grandes,
permite autoadministrarse, yo puedo usar sola un PAF o un nebulizador, y como inconveniente no es posible administrar dosis exactas. ¿Por qué? Porque va a depender, si ustedes prestaron atención a alguien que se está nebulizando, sobre todo una criatura, se le coloca el nebulizador y empieza a sacar la cara para todos lados, ¿sí? Entonces no va a respirar completamente esa cantidad de medicamentos que está yendo en la nube. ¿Qué más? Va a depender del cuadro, ¿sí?, que tenga el pulmón. Si está sano, obviamente la superficie es grande. Si está dañado el pulmón por alguna enfermedad crónica, obviamente que es como si ese árbol no tuviera todas las hojas y la superficie va a disminuir. Entonces siempre va a variar las dosis, pues yo no puedo asegurar. Si yo uso el aerosol, una cosa es usarlo correctamente y saber que lo que yo accioné del dispositivo va directamente al pulmón. Pero si yo no lo sé usar, puedo accionar y queda en la boca, ¿sí? Eso ya es droga que se pierde. Entonces, lo que no puedo asegurar es la dosis exacta que estoy consumiendo. Los efectos son de escasa duración, ¿sí? No van a ser medicamentos que se puedan suministrar, supónganse algo, un medicamento para el corazón, ¿sí? Para la hipertensión. En esa vía no serviría. A veces necesitan aparatos, ¿sí? Necesitan un nebulizador, que no lo puedo llevar a cualquier lado, necesitan una aerocámara si no saben usar el aerosol solo. La irritación de la mucosa respiratoria, dependiendo qué tipo de productos voy a usar, también van a causar algún tipo de nivel de irritación en el pulmón. Se pueden producir reacciones adversas por la rápida absorción. Depende, si absorbió mucho de golpe, puede dar un efecto rebote, ¿sí? Supónganse que absorbí mucho salbutamol. Ya les dije cuáles son los efectos comunes que tiene el salbutamol: taquicardia y temblores, ¿sí? Entonces, fíjense, consumo una dosis excesiva, una rápida absorción, posiblemente empiece mi taquicardia y la aparición de temblores. ¿Qué técnica de administración? Bueno, agitar el inhalador, insertar la boquilla del inhalador en el extremo de la cámara espaciadora, esto en el caso de usar una aerocámara. Colocar el espaciador en la boca, inspirar y expirar lento varias veces. ¿Para qué? Para regularizar mi respiración, ¿sí? Tratar de sacar todo lo posible del pulmón, ¿sí? Todo lo que pueda del pulmón para poder absorber mayor cantidad. Oprimir el inhalador para que libere el medicamento en la cámara mientras se inspira profundamente por la boca. Sostener la respiración durante 5 a 10 segundos. Si no se puede mantener la respiración, inspirar y expirar lentamente de 3 a 5 veces. ¿Por qué esto? Porque depende el cuadro, de la gravedad del cuadro asmático, ¿sí? Cuando una persona está en un grado muy alto del asma, una crisis muy grande, es poca la cantidad de aire que ingresa. Entonces, por más que yo use el spray solo, ¿sí?, el aerosol solo, va a ir poca cantidad. Mucho se habla, digamos, de que bueno, el uso del aerosol es malo, que tiene contraindicaciones, que esto, que lo otro. Me ha tocado ver una criatura que llegó a una crisis de asma terrible porque la mamá le había puesto una sola vez el aerosol y no le quería poner una segunda vez porque no se puede poner 2 veces. La criatura casi no respiraba, ¿sí? ¿Por qué? Porque esa vez que le puso la mamá un aerosol no pudo ir suficiente cantidad al pulmón como para poder hacer el efecto de expandir el bronquio y poder respirar. O sea que esto siempre trato de enseñarlo en todos los cursos. ¿Cuántas veces puedo usar el aerosol? Las veces que necesite para poder respirar. Después veré los efectos adversos, pero si no respiro me muero. ¿Se entiende? Entonces, después veré si me da taquicardia, después veré, ya sé que me va a dar, ya sé que me va a dar temblores, pero sé que está dentro de los efectos. Pero lo importante es que yo respire. ¿Qué pasa con una embarazada? ¿Sí? Las veces que sea necesario para que la mamá respire. Si la mamá no respira, el bebé tampoco, ¿sí? Entonces, eso no,
hay que usarlo, ¿sí? Pero no tener miedo a usarlo. Bueno, eso como para aclararle, porque es algo que la gente tiene incorporado por ahí conceptos, pero no entiende. ¿Qué quiere decir? Yo no lo puedo usar el salbutamol por usarlo. Si tengo ganas hoy me voy a poner un vaso, ¿sí? Sino que usarlo prudentemente y usarlo cuando lo necesite. El asma tiene la particularidad de que la gente cree que no puede ingresar aire. En realidad el asma es no poder sacar el aire que tengo en el pulmón, ¿sí? No puedo sacar el aire. Entonces, si no puedo sacar, no puede entrar nuevo aire. Por eso tengo la sensación de ahogo, ¿sí? Cuando pasa mucho tiempo de eso, la baja concentración de oxígeno en sangre es la que me va a provocar daños en diversos tejidos, ¿sí? Entonces, lo que tengo que tratar de hacer siempre es tratar de sacar lo más posible el aire de los pulmones. Cuando veamos la parte respiratoria, eso le voy a recordar y le voy a dar técnicas. Yo soy asmática y si ustedes prestan atención, yo hablo mucho, sí, hablo mucho, pero hablo mucho de corrido, ¿sí? ¿Por qué? Porque yo estoy acostumbrada a forzar al pulmón a sacar lo último. Todavía no respiré, sigo hablando y puedo seguir todavía un poquito más. Ahí recién respiré. Entonces, esto lleva práctica, ¿sí? Y obviamente una criatura no lo puede hacer. O sea que lleva tiempo hasta que eso. Pero hay ejercicios que se pueden hacer justamente para potenciar esto. O sea, desarrollar todos los músculos que tienen que ver con la respiración. Esto lo vamos a ver bien cuando veamos respiración, el aparato respiratorio. Bueno, avanzamos. Vía de administración tópicas. Uy, se fue. En las vías tópicas el medicamento se aplica directamente sobre la piel o sobre las mucosas. Diferencia, la piel tiene pelo, la mucosa no. Las vías tópicas tienen un efecto local, a excepción de la vía transdérmica, cuyo efecto es sistémico. Dependiendo, la vía tópica tiene un efecto local, o sea, se busca un efecto local, salvo que sea algún tipo de medicamento que atraviese y por efecto secundario me dé otro resultado. Por ejemplo, si yo me coloco corticoides en la piel, va a generar el efecto antiinflamatorio en la piel, pero parte se va a absorber y me va a generar, digamos, esa sobrecarga de corticoides en mi cuerpo. Eso también después vamos a ver los efectos que tiene. Las vías tópicas son la cutánea, la oftálmica, cuando coloco algo dentro del ojo, no dentro del párpado para suministrar en el lugar, la óptica, ¿sí? Las gotitas que yo coloco en el oído, la nasal, la bucal y la transdérmica. Esas son las que se consideran como administración tópica. O sea, siempre que se toque o se trate de piel o mucosa. ¿Qué ventajas tiene? Tiene una acción directa sobre las áreas afectadas. O sea, supónganse, me quemé, ¿sí? Tengo una quemadura en el brazo. Al aplicarme las cremas, voy a tener un efecto ahí inmediato. Son las vías cómodas y sencillas, ¿sí? Bueno, tiene mayores problemas. Los inconvenientes son acción escasa en capas profundas de la piel, ¿sí? Dependiendo qué tipo de medicación sea, no va a pasar. Puede provocar alergias, irritación de la piel y las mucosas, sobre todo las mucosas. Ciertos fármacos para uso local se absorben y alcanzan la circulación sistémica. Los corticoides, el ejemplo más claro. Dentro de esta dermatológica, de esta cutánea, digamos, vamos a ver la cutánea o dermatológica. El medicamento se aplica sobre la piel para conseguir un efecto local sobre la epidermis o sobre los tejidos próximos por penetración. Epidermis es la capa de la piel, ¿sí? La piel, después vamos a ver también, hay una clase de piel que tiene capas. Epi, arriba, dermis en el medio e hipodermis abajo. Esas son las tres capas que tiene la piel. Entonces, cuando yo quiero hacer un efecto en esa capa superior, que es la que se ve de afuera, es donde voy a usar este tipo de cremas. Parte pueden pasar a las otras, ¿sí? Y esas
las otras capas de la piel tienen sus características muy particulares. Algunas tienen nervios, otras tienen vasos sanguíneos, ¿sí? Entonces, esas son las que van a permitir que se absorba y los efectos que tenga. El medicamento debe aplicarse sobre la piel limpia y se extiende sin friccionar hasta su total absorción. La piel hidratada favorece la absorción del fármaco. Siempre una piel en buen estado va a permitir que ingrese mejor ese medicamento. No se producen efectos sistémicos debido a que las dosis del fármaco son pequeñas y la absorción es baja e irregular. ¿De qué va a depender esa irregularidad? De cómo esté la piel, si está sana, si está aumentada, ¿sí? Si permite el ingreso o no. Se utiliza para proteger la piel y tratar enfermedades dermatológicas, problemas musculares, cuando coloco, supónganse, un diclofenac, o articulares y problemas circulatorios, cuando coloco algún medicamento que necesito que vaya hacia la circulación. Vamos a la oftálmica. El medicamento se deposita en el saco conjuntival, el párpado de abajo, para actuar localmente en enfermedades del ojo y mucosas adyacentes. A veces aparecen, digamos, infecciones, conjuntivitis, blefaritis, ¿sí? Un montón de situaciones que se pueden dar, no, blefaritis no, estoy mintiendo, blefaritis de la lengua. Se pueden dar, digamos, orzuelos y demás que tienen que ver justamente con la parte del ojo, y entonces al suministrar un antibiótico en la proximidad hace que el tejido lo absorba. El fármaco se administra mediante la instilación de colirios o aplicando pomadas. Instilación significa colocar una gota, eso es instilar, colocar una gota, o aplicando pomadas en el lugar. Los fármacos oftálmicos deben ser estériles, recuerden que el ojo es una zona estéril. El aplicador no debe tocar nunca el ojo y una vez abierto, los envases se deben desechar en un periodo corto de tiempo. Yo les recomendaría que siempre usen los colirios y lo tengan, por más que no diga el prospecto, lo tengan en heladera, ¿sí? Porque nosotros acá vivimos en una provincia muy calurosa y eso hace que se desestabilice rápidamente. Entonces un colirio en la heladera puede durar mucho más tiempo. No antibióticos, ¿sí? Esos son para casos muy particulares. Pero supónganse un antialérgico, estos colirios que salen la publicidad en la tele son muy buenos como descongestivos, esos sí se pueden mantener más tiempo. Vamos a la óptica, oído. El medicamento se deposita en el conducto auditivo externo, o sea, afuera, ¿sí? Adentro está el conducto auditivo interno, que es el que tiene los huesitos pequeñitos, yunque, martillo y estribo, fíjense los nombres que tienen los huesitos internos, que son los que van a generar la vibración y el sonido. Eso para efectos locales, supónganse si hay una otitis. La forma farmacéutica más utilizada son las gotas ópticas, se utilizan para tratar afecciones en el oído, como anestésico, si hay muchos de las gotas para oído que ya tienen lidocaína, que es un anestésico, y para reblandecer tapones de cera. Hay productos también que se colocan y lo que hacen es derretir la cera, ¿sí? Y entonces muchos cuadros de sordera parcial mejoran después de sacar la cera. La administración, apoyar la cabeza sobre el lado no afectado, o sea, supónganse, tengo en este oído el problema, me recuesto de este lado, tirar la oreja hacia atrás y hacia arriba, ¿sí? Cuando estamos hablando de un adulto, o hacia atrás y hacia abajo cuando hablamos de niño. ¿Por qué esto? Si ustedes ven la cabeza de una criatura, es distinta que la cabeza de un adulto, ¿sí? ¿Por qué? Porque en el transcurso de los años va cambiando la estructura, ¿sí? Sobre todo los hombres, que se nota más, van cambiando la estructura, pierden esa carita de bebé, y en los bebés siempre la oreja está mucho más abajo, ¿sí? A medida que vamos creciendo, la oreja se posiciona. Entonces, para que el conducto quede, que esa gotita pueda ir más adentro, ¿sí? Al estirar hacia atrás y hacia arriba, en el adulto se posiciona el conducto y en los niños hacia atrás y hacia abajo, ¿sí?
permite llegar mejor la gotita hacia la zona. Se aplican las gotas sin tocar con el aplicador y se mantiene en la posición durante unos minutos. También se recomienda colocarse de los dos lados, porque adentro están en contacto. Salvo que sea un producto muy particular, hay algunas personas que tienen hipertensión, ¿sí?, en un oído, no en el otro, en esos casos sí, solamente en el oído hipertenso. Pero cuando hablamos de infecciones normalmente pasan en los dos. Entonces, siempre, bueno, colocar primero del que menos me duele, ¿sí?, o que creo que no está afectado, como preventivo, y después coloco en el otro. Nasal. El medicamento se administra a través de las fosas nasales y tiene un efecto local e inmediato. Se utiliza en enfermedades de la mucosa nasal y para evitar la congestión nasal, ¿sí? Aquellos que son alérgicos y que están siempre con la nariz así como si estuviera tapada, ¿sí? ¿Por qué? Porque se inflaman adentro, los senos se llaman. Adentro de la nariz nosotros tenemos corchetes, fíjense los nombres que tienen. Estos corchetes son como laberintos y cuando el aire ingresa, pegan esos corchetes. Esos corchetes tienen una gran cantidad de vasos sanguíneos. Por eso cuando nos golpeamos la nariz sangra tanto, ¿sí? Y eso que permite la gran cantidad de sangre, calentar el aire. Entonces cuando va pasando por esos laberintos y choca el aire contra la mucosa de la nariz, se va calentando y entonces llega al pulmón más calentito, ¿sí? Y todo lo sucio que pueda haber en el aire va quedando pegado en esa mucosa y después tenemos el moco, ¿sí? Vieron que por ahí tenemos un moco amarillo, por ahí un moco verde, eso dependiendo de lo que va captando del aire. La forma más frecuente de aplicación es mediante instilación de gotas nasales con la cabeza en hiperextensión. ¿Qué es hiperextensión? Tirar para atrás, ¿sí? Eso es hiperextensión. O por inspiración de aerosoles. Cuando colocan el dispositivo, tiran la cabeza hacia atrás y aspiran. Vamos a la bucal. El medicamento se deposita en la boca y tiene el efecto local sobre la mucosa bucal o la orofaringe. Orofaringe, eso significa hasta la garganta. En la vía bucal el fármaco no debe tragarse ni inhalarse. Ahí está difícil, ¿sí? ¿Por qué? Porque cuando tenemos suficiente cantidad de saliva en la boca, tenemos el reflejo de tragar. Se utiliza para tratar afecciones de la mucosa bucal, colutorios, pomadas, etc. Los colutorios son los líquidos que yo coloco en la boca, enjuago la boca, ¿sí?, y después lo tiro, no se tragan. Y afecciones de la orofaringe, que tiene que ver con la garganta también, por ejemplo, los comprimidos, ¿sí?, o los caramelos de antibióticos para chupar, para disolver, para un cuadro, supónganse, de amigdalitis. La gente le suele llamar a la inflamación de las amígdalas, acá hay glándulas que se llaman amígdalas, les dice angina. Esto no se llama angina, ¿sí? Cuando dice la gente, no puedo tragar porque tengo angina. Esto se llama amigdalitis, ¿sí?, porque es la inflamación de las amígdalas. Angina viene de angor, de dolor de corazón. Cuando duele el corazón, tengo angor. Eso es una angina, ¿sí? Bueno, vamos a la vaginal. El medicamento se administra a través del canal vaginal y se producen efectos locales. Puede absorberse y provocar efectos sistémicos. Ahora, le hago otra cosa, porque ahora se me vino para aclararles. Dijimos que el ojo es estéril, el oído no, el oído está cargado de todo, ¿sí? La boca no, la boca está llena de bacterias y dependiendo del uso que ustedes le den a la boca puede estar llena de cualquier cosa, ¿sí? Parásitos, puede estar llena de clamidias, que es una enfermedad de transmisión sexual, puede estar llena de todo. La boca es sucia, ¿sí? Está llena de bacterias. La nariz también. El neumococo, que es una de las bacterias más peligrosas, sobre todo para los bebés, es una bacteria que vive en el 15% de los adultos en la nariz y la boca. Por eso
se recomienda no besarle a los bebés en la... Pongo a grabar. Bueno, les decía que la bacteria del neumococo vive en la nariz y la boca del 15% de los adultos y un porcentaje más alto en los jóvenes y adolescentes. Por eso no se recomienda que besen a los bebés. ¿Por qué? Porque los bebés no tienen las defensas y obviamente todavía no tienen las vacunas como para que esa bacteria no le cause daño, ¿sí? Así que bueno, eso es una de las prácticas que hay que tratar de desterrar, esa manía que tienen algunas personas de besarle a los bebés en la boca. Bueno, las formas farmacéuticas en la vagina van a ser los óvulos, las pomadas, las soluciones vaginales. En ocasiones es necesario un aplicador, ¿sí? Si yo tengo que colocar más en el fondo de la vagina tampoco es una zona estéril, está llena de bacterias, bacterias buenas y malas si estamos hablando de un cuadro de enfermedad, ¿sí? Pero normalmente también la flora vaginal tiene una colección, digamos, de bacterias que son las que protegen a la zona. Se utiliza principalmente... Se utiliza principalmente en el tratamiento de las infecciones vaginales para aliviar el prurito, ¿sí? La picazón que puede aparecer con la presencia de hongos, para regular el pH vaginal, ¿sí? El pH vaginal es ácido, ¿sí? Cuando eso se convierte, se va neutralizando, ¿sí? Eso es malo para tanto la vagina, que es la que necesita esa acidez, por los bacilos que tiene, las bacterias que tiene, y también es negativo en el caso de querer quedar embarazada. ¿Por qué? Porque los espermatozoides no sobreviven, digamos, si no están en buenas condiciones. El espermatozoide, cuando viene con el semen, viene con una carga el semen tiene una carga básica, ¿sí? ¿Por qué? Porque va a ir tratando de neutralizar a esa acidez que tiene la vagina para permitir que sobrevivan los espermatozoides. Esto, digamos, que es un mecanismo que se va a ir dando y eso también puede afectar a la flora que tenga la vagina. Por eso, digamos, esa regulación del pH vaginal siempre tiene que estar en base a que la mujer esté sana, ¿sí? Tratar de que tenga el pH que corresponde, que es un pH ácido. Se utiliza para fármacos hormonales también. De hecho, el anillo anticonceptivo es un anillo de un material tipo silicona, que tiene hormonas que se coloca en el fondo de la vagina y que se lo deja ahí durante 3 semanas y después se lo retira. ¿Por qué? Porque esa hormona se va a ir desarmando o soltando en la vagina y la vagina la va a ir absorbiendo. Bueno. Y bueno, y de anticonceptivos también que tienen que ver con los óvulos, ¿sí? O óvulos anticonceptivos que se colocan en la vagina una vez que se derriten. Queda, digamos, en toda la zona de la superficie una capa de espermicidas, que es lo que hace que el espermatozoide que quiera entrar no pueda hacerlo, ¿sí? O muera en el intento. Pero digamos que la vaginal tiene que ver también con esas características. Muchas veces se van a usar antimicóticos si la paciente tiene hongos, antibióticos si la paciente tiene alguna bacteria, o sea que antiparasitarios si tiene algún tipo de parásitos. Todo eso, digamos, entra en el cuadro de medicamentos que se pueden usar en la vagina. No veo lo que dice arriba. Bueno, la transdérmica o percutánea, los parches. El medicamento se deposita sobre la piel para que pase a la circulación sistémica a través de los capilares sanguíneos que están bajo la piel. O sea, la idea del parche no es actuar sobre la piel en sí, sino transdérmica, atravesar la dermis, ¿sí? Atravesar la piel.
percutánea, atravieso la piel. Se utilizan dispositivos que liberan el principio activo lentamente y de forma continua, de modo que se mantienen los niveles plasmáticos del fármaco. Los más utilizados son los parches transdérmicos, pero ahí no aclara qué tipo de parche. Por ejemplo, el de nicotina, ¿sí? Me va suministrando pequeñas cantidades de nicotina para mantener a mi sistema como si yo hubiera fumado, ¿sí? Para el tema del síndrome de abstinencia. O puede suministrar pequeñas cantidades de hormonas para simular mi ciclo, supónganse, ahora en la menopausia, y que yo no sufra esos cambios por falta de hormonas. Los típicos, el calor y todo lo que sufrimos las mujeres cuando estamos en menopausia. Ojo, los hombres también pasan por un periodo similar que se llama andropausia. En la mujer se llama menopausia y en el hombre se llama andropausia. No tiene las características estas del tema de los calores y demás, pero sí es donde se empieza a notar una baja de la libido, una baja de la potencia sexual, ¿sí? Una baja completa de todo. Bueno, vamos a ver cuando demos génito urinario. Uy, que no se mueve. La vía transdérmica se utiliza para el tratamiento de patologías cardíacas, parches de nitroglicerina, entonces va a ir pasando de a poquito. Para la administración de analgésicos, tratamiento del dolor crónico, en tratamientos hormonales y en la deshabituación tabáquica, o sea, el de nicotina, mediante el uso de parches de nicotina. ¿Qué ventajas tienen? Útiles en pacientes que no puedan utilizar la vía oral. El fármaco llega directamente a la sangre sin pasar por la vía digestiva, por lo tanto no hay paso por el hígado. La comodidad, una vez colocado el parche se libera la dosis exacta y de forma continuada, lo que mejora ese cumplimiento terapéutico, no es que tengo que acordarme de tomar un medicamento. Este sería útil para aquel que no pueda tomar por la parte digestiva, ¿sí? Alguien que tuviera, supónganse, una cirrosis, alguien que tuviera un cáncer del tubo digestivo, podría usar este. ¿Qué inconvenientes tienen? Solo se pueden utilizar fármacos que se absorban fácilmente a través de la piel y que actúen en pequeñas concentraciones. Hay riesgo de irritación de la piel y reacciones alérgicas locales. A veces son alérgicos al medicamento, pero a veces son alérgicos a la banda que se adhiere, ¿sí? Al pegamento que tiene la banda en la cual se pegan. Esto ustedes lo pueden ver si son alérgicos cuando ustedes se ponen una curita y les da alergia la curita, ¿sí? O se colocan una cinta de las de tela, una cinta adhesiva de las de tela y les genera una alergia. Por eso está la cinta hipoalergénica, que es la que genera menos reacción. Hay riesgo de irritación de la piel, entonces, y reacciones alérgicas locales que tienen que ver con cada uno, ¿sí? El fármaco se absorbe lentamente, por lo que tarda un tiempo desde que se coloca el parche hasta que aparecen los niveles plasmáticos que producen el efecto. O sea, como es pequeña la cantidad, no es algo que yo me pongo ahora el parche y a las 2 horas está. Posiblemente tarde más de un día hasta que haya una concentración en esa ventana terapéutica que produzca su efecto. Solo se utilizan tratamientos crónicos o a largo plazo. Vamos ahora, esas eran todas las indirectas. Ahora vamos a la directa, que era la que colocó directamente en sangre. Inmediatas o artificiales. En este tipo de vías, el fármaco se administra por inyección con aguja hueca. ¿Qué quiere decir aguja hueca? Porque por el interior pasa el líquido a través de la piel o las mucosas y se deposita en un vaso sanguíneo o en los tejidos adyacentes, los tejidos que están alrededor. Estas vías están indicadas en situaciones en las que no se puede utilizar la vía oral, en situaciones en las que se precisa un efecto rápido, una emergencia, en situaciones de emergencia propiamente dicha, ¿sí? O sea que cuando yo necesito ya. Pueden ser intravenosa, ¿sí? Vena, coloco adentro una vena. Intramuscular, coloco dentro un músculo.
Ustedes tienen el dibujito en la clase anterior, ¿sí? Subcutánea, debajo de la piel. Intradérmica, adentro de la piel. Va a variar la forma en que yo coloco la aguja, ¿sí? La intramuscular es perpendicular, la intravenosa es a 45 grados, perdón, la subcutánea es a 25 y la otra es dentro de la piel. Otras, la intraarterial, o sea, en una arteria, cuando yo quiero que vaya a un lugar determinado, por ejemplo, quiero que llegue a la mano, coloco en la arteria que va hacia la mano. Intracardíaca, dentro del corazón, eso sobre todo en los casos de reanimación se utiliza. Intraarticular, adentro de una articulación. La más común es la infiltración de rodilla, que es colocar adentro de esa rodilla, en la articulación, articulaciones donde están dos huesos que se unen. Colocar algún analgésico, algún antiinflamatorio, algún anestésico, ¿sí? Intratecal, epidural, tiene que ver con la médula, ¿sí? Ahora vamos a hablar. Intraperitoneal, adentro de la panza. Intraamniótica, dentro de la placenta del bebé, ¿sí? En el líquido amniótico. Las vías parenterales presentan una serie de riesgos. Infección, supónganse, usé una aguja contaminada, voy a pasar la contaminación directamente a sangre. Es el problema del HIV, ¿sí? El compartir jeringas. Puede ser si el producto está mal, ¿sí? Si el producto, el inyectable, tiene algún tipo de problema, puede pasar directamente a sangre. No se puede recuperar. Si yo tomo una sobredosis de comprimidos, puedo vomitar, ¿sí? Puedo hacer una baja de estómago, puedo salvar al paciente. Ahora, una sobredosis de inyectable no tiene regreso, ¿sí? Toxicidad. Va directo, no va a perderse por el camino, no se pierde en el intestino, no se pierde en el hígado, ¿sí? Llega completo, 100% de la dosis. Reacciones adversas por contaminantes pirógenos. ¿Qué quiere decir eso? Que el medicamento esté contaminado con pirógenos. Los pirógenos son sustancias que generan fiebre, ¿sí? Piro, fuego, calor, ¿sí? Entonces me genera un cuadro febril. Imposibilidad de extraer el fármaco en caso de sobredosificación. No tengo forma de sacarlo de la sangre, ¿sí? Por ello, los medicamentos que se administran por vía parenteral deben cumplir una serie de condiciones. Ser estériles, o sea, no estar contaminado con nada, ¿sí? Nada. Ser estables, que no me cambie. Si tengo una solución, que no forme cristales y vayan hacia el fondo. Nada de eso. No contener pirógeno, estas sustancias que provocan fiebre. En vías intravasculares, dentro de la vena o dentro de la arteria, estar libres de partículas en suspensión. ¿Qué quiere decir? Que esos medicamentos que ustedes ven que hay que agitar para después extraer y aplicar, solamente van en músculo, ¿sí? Cuando se van a ocupar adentro de una vena, adentro de una arteria, o la epidural o alguna de las otras inyectables en otro lado, tiene que estar libre. Ese líquido no necesita que yo agite, ¿sí? Eso es lo que significa que no haya partículas en suspensión, flotando en ese líquido. A su vez, las vías parenterales se pueden subclasificar. Vamos a las vías intravasculares, dentro de los vasos. El fármaco se deposita directamente en el interior de ese sistema vascular, ¿sí? Dentro de esa vena, de esa arteria. La biodisponibilidad es total debido a que no hay fase de absorción y todo el fármaco alcanza el torrente sanguíneo. El 100% de lo que yo coloco va a estar en sangre. Son las vías intravenosa, dentro de una vena, intraarterial, dentro de una arteria, e intracardíaca, adentro del corazón. En las películas que ustedes pueden ver, las agujas de intracardíaca son largas y la de las placentas también son largas. Vías extravasculares, por afuera de los vasos.
Son todas las demás vías parenterales diferentes a las intravasculares. Intradérmica dentro de la piel, subcutánea debajo de la piel, intramuscular, músculo, intratecal y epidural. Les hago la aclaración. Bueno, ahora vamos a ver y ahí la aclaro bien. La absorción se produce en los capilares sanguíneos y la velocidad de absorción depende del grado de irrigación de la zona. Entonces acá ya tenemos que no va a ser el 100%. Parte se va a perder en ese tejido, ¿sí? Ya no tenemos un 100% como es en la vena o la arteria. Vamos a la intravenosa. El medicamento se inyecta directamente en la circulación sistémica a través de una vena. Es la vía que produce la respuesta más rápida y la que se usa en situaciones de urgencia. Recuerden que va a la vena, de la vena va al corazón, del corazón va al pulmón, vuelve del pulmón y ahí se desparrama por todo el cuerpo. Es la más rápida. Se utiliza para la administración de medicamentos, la sueroterapia, o sea, el suero que le colocan a una persona, puede ser solución fisiológica, destroza, lactato, lo que sea que el paciente necesite. Y la nutrición parenteral también, ¿sí? Cuando le suministro a través de eso algún suplemento o algo que necesite el paciente. Son formas de administración intravenosa. La inyección directa, que se llama bolo, ¿sí? Se administra una dosis única del fármaco directamente en la zona de punción, o sea, coloco en vena, supónganse un corticoide. Perfusión intravenosa. El fármaco se diluye en un volumen de suero y se administra gota a gota durante el periodo de tiempo determinado. Cuando colocan el inyectable, el suero, en el sachet de suero, y el paciente va a recibir a través de la sondita. La administración del medicamento puede ser continua o intermitente, depende de lo que necesita el paciente, ¿sí? Supónganse, un analgésico que necesita después una operación puede ser continuo, ¿sí? Darle un analgésico para que no tenga dolor. Un antibiótico también puede ser continuo, pero por ahí si se presenta algún otro cuadro, le agrego o le saco alguna cosa. Esto se utiliza mucho en la sala de operación y es lo que maneja el anestesista. El anestesista va controlando, si le sube la presión, le colocan los antihipertensivos, si el paciente tiene ganas de vomitar, le colocan los antieméticos, todo se maneja a través de ese suero y va colocándose gota a gota en el paciente. Ventajas rápidas, se usa en urgencia, me da la dosis exacta porque lo que yo coloco va a la sangre y la absorción es 100%. ¿Qué inconvenientes tiene? La infección, el riesgo que hay de la infección, la flebitis, que es inflamación de los vasos, la extravasación, ¿qué quiere decir? Si la enfermera colocó mal la aguja, puede estar colocando líquido fuera de ese vaso en el tejido. ¿Cómo se nota enseguida? Porque se empieza a inflamar la zona. Las reacciones adversas aparecen rápidamente y no se puede retirar el fármaco en situación de urgencia, ¿sí? O sea, lo que coloqué ya puse. Es una vía traumática para muchas personas, les molesta tener el suero, ustedes conocerán algún paciente de esos que no se quedan quietos y se lastiman. Produce temor, produce ansiedad, miedo. Tiene material y técnicas específicas, se coloca de determinada manera, se tiene que cumplir de determinados requisitos y debe colocar una persona que esté capacitada, ¿sí? ¿Cuáles son los principales? Los enfermeros. Ellos son los que son especialistas en el manejo de los pacientes. Vamos a la intramuscular. El medicamento se inyecta en el tejido muscular, se utilizan músculos muy irrigados, lo más frecuentemente son la región glútea, la nalga, el deltoides, el brazo, y la cara externa del muslo. Acá en el muslo, cuando ustedes se tocan el cuádriceps, ¿sí? Que tienen los futbolistas, el deltoides es el músculo de los basquetbolistas, vieron que siempre tienen muy desarrollado. Y el cuádriceps es la musculatura grande de la pierna que tienen bien marcados los futbolistas.
Bueno, la glútea, ya saben. En la punción, la aguja debe formar un ángulo de 90 grados, ¿sí? La intramuscular siempre el ángulo de 90 grados. Esta vía se utiliza cuando no es posible utilizar la vía oral o otras vías. Es más rápida que la vía subcutánea y permite la administración de soluciones acuosas, soluciones oleosas, suspensiones y emulsiones. O sea, lo que sea intramuscular permite esas cosas que estén suspendidas, así que yo tenga que sacudir para que se mezcle el líquido. Por esta vía se administran frecuentemente los antibióticos y los preparados hormonales. Hay algunos antibióticos, como la penicilina justamente, es un inyectable que duele mucho porque el volumen es muy grande, son 10 mililitros de la medicación que hay que colocar, y otra de las características que tiene es que es muy espesa, ¿sí? Y se tiene que colocar a una velocidad bastante rápida, porque si no se cristaliza, ¿sí? La suspensión que tiene de partículas se cristaliza y se taponan las agujas. O sea que por eso suele ser una medicación que duele en el momento de colocar, porque es grande el líquido y hay que colocarlo rápido. No veloz, pero sí una velocidad constante para que no se tape. Es una vía dolorosa y debe ser utilizada por personal sanitario cualificado. No todos los inyectables duelen, ¿sí? Muchos que se colocan inyectable muscular no duelen porque son pequeñas cantidades. Estos que son de grandes volúmenes sí, porque el tejido se tiene que abrir, ¿sí? Para que ingrese ese líquido, por eso duele. Vamos a la subcutánea, debajo de la piel. Se aplica un pequeño volumen de medicamento bajo la dermis. Para realizar la punción se toma un pliegue, ¿sí? Para separar, se aprieta, como ustedes ven ahora que están colocando la vacuna, para separar el tejido subcutáneo del músculo, y se coloca la aguja a 45 grados con la piel, ¿sí? 45 grados, no perpendicular, sino 45. Las zonas de punción son el abdomen, los muslos y la parte superior de los brazos. El abdomen en la parte superior, ¿sí? Los fármacos más frecuentes son las insulinas, las heparinas y las vacunas. A mí me aplicaron heparinas, ¿sí? Cuando tuve proceso de trombosis, ¿sí? Coágulos de sangre en el torrente sanguíneo, y me aplicaban en la panza, me aplicaban en los brazos, después como ya los brazos tenían muy cargado, me empezaron a aplicar en la panza. Duele muchísimo cuando uno después hace fuerza con los músculos, cuando uno se quiere levantarse o pónganse de la cama, uno hace fuerza con los músculos de la panza. Y bueno, ahí sentía, parece que tenía todas las agujitas clavadas. Las zonas, entonces los fármacos más frecuentes son entonces las insulinas, que se pinchan en todas partes del cuerpo justamente por el dolor, las vacunas. Es poco dolorosa, sencilla y permite la autoadministración. Lo de poco dolorosa le dejo ahí, ¿sí? Dependiendo qué tipo de producto es y cuántas veces me pinchan. Pregúntenle a un diabético, ¿sí? Que les va a decir que le duele. En tratamientos prolongados se debe rotar la zona de punción, que es lo que pasa con los diabéticos, ¿sí? Y van a ir buscando la pierna, el brazo, la panza, distintos lugares. Intradérmica, adentro de la piel. En el dibujito ustedes tienen que se nota la aguja por arriba, ¿sí? Levanta la piel y queda así como si estuviera la piel levantada. El fármaco se inyecta en la dermis mediante una aguja fina formando una vesícula, un globito. Se utiliza para la realización de pruebas de alergia, el test de Mantoux, ¿sí? O prueba de la tuberculina. Esto es para saber si una persona es alérgica. Entonces, por ejemplo, para saber si es alérgico a la penicilina, se coloca por el test de Mantoux abajo de la piel una pequeñísima porción de la droga, y se ve la reacción de la piel, ¿sí? Si es alérgico va a generar una reacción, entonces sé que no lo tengo que utilizar. La aplicación de anestésicos locales, algunas vacunas también así, pero son raras. La zona de punción suele ser la cara interna del brazo, ¿sí? Y para realizar la punción se coloca la jeringa paralela a la piel con la aguja formando un ángulo de unos 15 grados. También tienen el dibujito ahí. Normalmente los alergistas utilizan esta técnica para hacer las pruebas de las alergias, ¿sí? Que son como 10 pinchazos que le ponen con distintos alergenos, como para saber a qué son alérgicas. Es con esta técnica.
Vamos a la intraarterial. Inyección de fármacos en el interior de una arteria. Recuerden que la arteria es la que va del corazón hacia el cuerpo. Esta vía se utiliza cuando se quiere limitar el efecto a un órgano específico sin que aparezcan efectos sistémicos. O sea, solamente a ese órgano le quiero mandar. Son algunos ejemplos de uso en la vía intraarterial: la administración de agentes antineoplásicos, en la quimioterapia, supónganse un cáncer de hígado. Le voy a poner en la arteria que va hacia el hígado, entonces sé que llega solamente al hígado, ¿sí? En el tratamiento de tumores localizados o la inyección de medios de contraste, cuando yo quiero hacer un test, un estudio, ¿sí? Supónganse una resonancia magnética, pero con contraste, que es siempre, digamos, como para ver la irrigación que tiene, supónganse, el cerebro. ¿Sí? Me colocan el contraste, entonces en la resonancia sale, digamos, mucho más nítido si hay algún coágulo, si hay alguna parte que no está circulando bien la sangre. Intracardíaca, dentro del corazón. Inyección de soluciones en el interior del corazón a través del espacio intercostal, entre las costillas. El corazón está en el medio del pecho, ligeramente corrido hacia la izquierda, ¿sí? Está como la punta del corazón apuntando hacia la izquierda. Se utiliza en casos de urgencia para la administración de adrenalina, ¿sí? Se aplica con las agujas grandotas, se aplica directamente para que empiece a latir. La adrenalina estimula el latido. La vía intraarticular, entre las articulaciones de dos huesos. La punción se realiza en el interior de una articulación para depositar un fármaco, para extraer líquido sinovial. El líquido sinovial es el líquido que está en esas, entre los dos huesos va a haber no me sale el nombre, un disco, un cartílago, ¿sí? Que va a amortiguar los dos. Si estuvieran rozándose hueso con hueso, se estarían destruyendo los dos. En cambio, están contra esa almohadilla que permite la fricción. Esa almohadilla está llena de ese líquido, ¿sí? Que la mantiene con forma y que se adapte al lugar. Para realizar, extraigo líquido de ahí como para hacer algún tipo de estudio. Pero mayoritariamente es para colocar anestésicos. Intratecal. Dice, inyección de fármacos en el líquido cefalorraquídeo en el espacio subaracnoideo. Cefalorraquídeo, céfalo, cerebro, raquídeo, la columna vertebral, ¿sí? Yo ya les conté que hay 3 capas que cubren al cerebro y a toda la médula, ¿sí? Que la médula es lo que va por adentro de la columna, ¿sí? El caracú de los huesos, y por ahí va, digamos, esto está conectado con el cerebro, entonces lo que yo coloco ahí va a ir llegando hacia el cerebro también. Y eso está protegido por 3 capas, que son las meninges, ¿sí? Ustedes conocen mucho porque se habla de meningitis, ¿sí? Esas meninges están formadas por 3 capas. Una que está en contacto con el cerebro, que se llama pía madre, ¿sí? Pía madre. La del medio, que se llama aracnoidea, y la más externa, la más de afuera, que se llama dura madre. Entonces, en el espacio subaracnoideo es por debajo de la aracnoides, ¿sí? La inyección se realiza a través de una punción lumbar. Se aplica igual que la de anestesia para los partos, ¿sí? Pero depende a dónde va a colocar la aguja, a eso me refiero. Se utiliza para la administración de fármacos de efecto local sobre las meninges o el tejido cerebral, y para anestésicos de acción local sobre la médula espinal. O sea, todo lo que tenga que ver con el cerebro y con la médula. Perdón, la epidural, que es la que se utiliza para los partos o para operaciones, digamos, de la parte inferior. Inyección de fármacos en el espacio epidural, por fuera de la dura madre, ¿sí? Por afuera de la última capa. O sea que cuando yo quiero el efecto para arriba, le pongo en la subaracnoidea. Cuando yo quiero el efecto, ¿sí? Para una punción lumbar, para una operación, voy a usar esta que es por afuera de la dura madre.
Se administra mediante punción lumbar y se utiliza para la administración de anestésicos, ¿sí? Vamos a la vía intraperitoneal, que es dentro de la panza. La introducción de soluciones en la cavidad peritoneal, la panza, ¿sí? Se utiliza para realizar diálisis peritoneal en casos de insuficiencia renal, en la extracción de líquido peritoneal y en la realización de laparoscopía. La cirugía por la laparoscopía es a través de, se hacen 3 agujeritos, en uno va a ir el instrumento para operar, en el otro va a ir la cámara y en el otro se insufla aire, ¿sí? Se infla el lugar, ¿sí? Justamente ahí para poder manipular. A veces es líquido lo que se coloca también, dependiendo el tipo de operación y demás. Sirve también como para extraer, supónganse que haya por alguna enfermedad, se junte líquido en el lugar, se extrae con esta misma forma. Bueno, y ahí estamos. Se va a cortar dentro de un ratito, así que ahí ya no se conectan más. ¿Se entendió? Sí, se entendió. Bueno, sé que es un poquito largo, digamos, pero es la única forma como para completar. Por eso les agrego, digamos, estas imágenes, les explico distintas posiciones como para que ustedes lo entiendan, lo razonen más fácilmente, ¿sí? Bueno, fíjense, hasta acá llegamos. Si tienen alguna duda de estos temas que vimos hasta ahora, me lo preguntan durante la semana, ¿sí? ¿Estamos? Quiero también después, acuérdense que la clase que viene es el parcial, es presencial. Si alguien no va a poder estar en forma presencial, nos tenemos que poner de acuerdo para que yo le mande el formulario, ¿sí? Pero va a rendir en el mismo momento que rinden los que están en el instituto. Si por X motivo, por problema laboral o lo que sea, y tiene que rendir en otro motivo, nos tenemos que poner de acuerdo para que yo le ponga el horario, ¿sí? Que puedan entrar al formulario. ¿Estamos? O sea que en lo posible traten de ir para rendir allá. Si no, coordinamos a ver cuándo van a poder hacer, ¿sí? Pero sí o sí, todos van a tener la misma cantidad de tiempo. Bueno, cualquier cosa que tengan dudas, me dicen, ¿sí? Bueno, ¿estamos? Chau, chau.